A ver, miremos cuántos estamos acá. Somos 11. No, pero me gustó mucho, mucho haber encontrado esa presentación del ministerio, pues porque ya, mejor dicho, tenemos la última información que ha salido. Entonces es importante que la tengamos. Bueno, pues en sintonía con ustedes que son muy juiciosos y que alcanzaron a llegar a tiempo porque los demás compañeros están viajando y corriendo, pero pues la idea es que alcancemos a avanzar bastante hoy. Entonces, les doy la bienvenida y voy a compartir mi pantalla. ¿Listos? Ustedes me van contando cómo ven la pantalla y buscamos. Ya están viendo mi pantalla. Sí, profe, ya la vemos. Listo, gracias. Bueno, voy a apagar la cámara otra vez para que no tengamos problemas. Listo. Bueno, volvemos acá. Mira, esto es lo que contiene la conferencia. Pues ¿Se yo me la car- dejé ver cargando, a ver si de pronto ahorita después de clase la puedo ver, profe, porque sí me parece interesante. Sí, sí, sí. Está muy interesante, está muy interesante. Entonces la idea es que vayamos actualizándonos en el día a día de lo que es la ley. Bueno, listo. ¿Recuerdan en qué íbamos ayer? Profe, en el arbolito. Buscamos el arbolito. A ver. Lo tenemos, ¿cierto? Sí, profe, en ese. Listos. Entonces íbamos a ver, pues gracias a Dios ya alcanzamos a empezar con nuestra famosa ley SNIA y íbamos a mirar los principios sobre los cuales se sustenta la ley. ¿Sí? Tenemos el ordenamiento social y uso productivo del suelo, la seguridad alimentaria y nutricional, que ustedes igual hacían mención ayer que tal vez se está dando eh, eh, está dando demasiado protagonismo a ese tema. El enfoque territorial, el enfoque diferencial, la gradualidad y temporalidad, la propiedad intelectual, la articulación entre los diferentes actores, productores como agentes de, a ver, quito esto y ustedes me van a decir, porque yo ya me lo sé, ¿qué significa I más D más I? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué significa eso que lo vimos ayer? La sigla I más D más I. Profe, no tengo la puntica de la lengua, pero no me acuerdo bien. Una es investigación. Sí, bien, bien, bien. Desarrollo e innovación. Ajá, muy bien. Trabajo en equipo se llama eso. Orientación al mercado e incorporación a cadenas de valor. Participación de los diferentes actores del SNIA, el desarrollo sostenible y la gradualidad y temporalidad. Fíjate que en la exposición que hay en el video están hablando del tema de la gradualidad y la temporalidad y del Fondo Nacional para la Financiación del Servicio Público. Entonces, por eso me parece muy importante que lo guardemos y lo revisemos. Listo. Entonces nosotros estábamos hablando ayer que la ley SNIA tiene tres grandes subsistemas.
si bien recuerda, no lo hemos mencionado, pero sí sabíamos de los subsistemas. Tenemos el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo, que está en ese momento de formulación de la ley, se decía que está a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero pues hoy en día, a partir de todos los cambios que se han venido, sabemos pues que no está solamente a cargo de ellos, sino que está a cargo también de las IES, que conocemos, instituciones de educación superior, de el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Agricultura siempre como eje rector de todos los desarrollos de la ley. ¿Cuál es la función de ese primer subsistema? Es orientar, planificar, implementar y evaluar acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación que se ejecutan en el ámbito agropecuario. Y entonces ahí me acuerdo que se me olvidó mencionar otro actor importantísimo que es Agrosavia. ¿Listo? Tenemos el segundo subsistema, que es el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación del Ministerio, que está a cargo del Ministerio de Educación Nacional, pero pues hoy en día también sabemos que no son los únicos, porque es ahí donde se da la directriz que sea el SENA quien intervenga en una parte importante, sobre todo en el tema de generación y reafirmación de capacidades de los extensionistas y el personal que hasta el momento ha intervenido en esos desarrollos. Entonces es cuando el SENA, que se ha quedado corto en esas acciones, pues porque somos muchos profesionales y técnicos que hacemos presencia en diferentes acciones relacionadas con la asistencia técnica y con la extensión. Perdón un momentico, hago una cosa. Disculpen ustedes un segundito. Eso es lo que me toca hacer cada vez que a alguien se le olvida apagar el micro. Listo. Entonces, el SENA, pues como ser el rector del tema de competencias, de formación por competencias, entonces el SENA debe acogerse a esa reglamentación y es así como, por ejemplo, una vez salen los preliminares de la ley, el SENA busca formar a sus instructores que deben asumir ese rol de capacitador de capacitadores, básicamente. Nosotros como Uniagraria, entonces entramos porque pues ellos nos buscan a nosotros y nos dicen, bueno, va a salir la ley y nosotros debemos profundizar algo más en el tema de extensión y nosotros le dimos la formación. En ese momento fueron 32 instructores que de nivel nacional que iban a conformar las mesas temáticas para organizar y expedir las competencias que debíamos adquirir nosotros los extensionistas en marco de esa formación que debían ellos impartir. Eso quiere decir que nosotros los acompañamos a ellos, no a las mesas temáticas, sino al tema de capacitación para que ellos después pudieran resolver de manera interna el tema de las competencias. El fin de este subsistema son acciones de formación y capacitación dirigido a generar competencias para la investigación, el desarrollo tecnológico, la extensión agropecuaria y la innovación. Y tenemos ya finalmente el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, que en un principio se pensaba que solamente iba a estar a cargo de dos actores, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural, pero pues vimos también que debían entrar otros actores que venían de los otros dos subsistemas a ser parte de este. Es ahí donde se logra en primera medida la primera instancia de articulación que se requería entre los tres subsistemas, porque sin esa articulación, pues entonces no iba a funcionar el sistema como tal. Profe, ¿la puedo interrumpir? Cuéntamelo todo.
A mí me surge una duda, o sea que en este momento todavía el único que puede certificar es el SENA, o sea, no hay ninguna otra institución que pueda certificar esos módulos. Por competencias legalmente el único que puede certificar es el SENA, pero por ejemplo nosotros desde Uniagraria a ustedes les vamos a certificar las competencias que están adquiriendo en este diplomado. Pero figúrate que el SENA se quedó corto porque son muchas personas y esos cupos han sido muy peleados. Esos cupos, entonces más o menos en el segundo semestre del año pasado entra la FAO a apoyar el SENA y a apoyar otras instituciones de educación superior para acompañar al SENA en ese tema, porque si no, pues mientras se forma todo el mundo, entonces nunca se va a poder habilitar una EPSEA de manera eficiente. Y hoy el SENA apenas lleva el tercer módulo. Son 5 cursos y hasta ahora llevan abriendo, están terminando de abrir el tercer nivel. Entonces ha sido Pues muy yo lento. voy en el cuarto, profe. Ah, A mí me no, pues falta el eso. quinto, el último. Ah, buenísimo. Y hay otra forma de hacerlo, y yo también lo he hecho para ir avanzando, y es certificando competencias. ¿Alguno de ustedes ha estado participando en algún proceso de esos? Compañeros de Asofurcol Antioquia, buenas noches. Hola. Sí, decía pues, los compañeros de Asofurcol Antioquia hemos estado pues ya en ese proceso de certificación de los diferentes módulos, pues gracias pues, a don Iván, cierto, pues que ha estado allí muy pendiente de eso y que estemos pues, digamos, preparados en esas competencias. Qué bueno, qué bueno. El conocimiento nunca sobra. A veces somos demasiado orgullosos y decimos, pero ¿por qué ellos me deben certificar en algo que yo he trabajado durante muchos años? Entonces, pero pues debemos acogernos a la ley y siempre he dicho que el conocimiento bienvenido sea. Yo he hecho, además de los módulos del SENA, de los cursos del SENA, yo me certificaba en competencias en sentido de presentar un examen de validación de las competencias que yo tengo para ser extensionista. Entonces, el SENA abre unas convocatorias para decir que yo me inscriba. A ver, el proceso es el siguiente. El SENA abre la convocatoria y dice, ¿tú quieres certificar lo que sabes sin necesidad de hacer el curso completo? Entonces yo reafirmo mi intención de hacerlo y ellos lo que hacen es un seguimiento a actividades tales como impartir formación presencial. Esa fue una de las que yo hice. Ellos me hacen seguimiento, me acompañaron en algunas clases y ellos dicen sí, ella cumple y tiene las competencias y me dan una calificación. Esa es otra forma de hacerlo. Yo he hecho dos, una que es de formulación de proyectos y otra que es de impartir formación presencial. Y de vez en cuando el SENA ha seguido abriéndolo, pues porque eso les facilita a ellos el tema de certificación y me pongo a la orden cada vez que abran alguna, yo se los puedo ir colocando en el chat para que se inscriban y es una forma de ir avanzando en eso. Bueno. Entonces, Una preguntita. cuéntame. Mire, pues yo tengo una inquietud. Pues el tema que está proponiendo la Uniagraria con este diplomado, pues son unas unidades temáticas que pues tienen unos módulos, ¿cierto? Sí. Entonces, como pues usted lo está diciendo, el SENA es el único que certifica las competencias. Yo creo o pienso que estos módulos que nos estamos viendo, pues nos los puede avalar el SENA como competencias. Esa es la idea y se está haciendo la gestión para hacerlo. Okay. Señor. Profe, Cuéntame. es que el tema es que la ley casi que fue exclusiva para el SENA, para que el SENA fuera el que hiciera la parte de dictar los módulos que están establecidos. Y adicionalmente
se debe hacer la certificación de las competencias. Están también establecidos como unas competencias en las cuales deberá uno presentar como el examen, como dice la profe. Uno, pues, lo que nos explicaron en una reunión del INCATA fue precisamente eso, de que debíamos cada uno hacer la solicitud en la medida pues que lo que veamos pertinente, y presentando el examen de certificación de la competencia para quedar con ambos procesos, o sea, Sí. no solamente los módulos, sino la cosa. Pero sí, yo creo que este trabajo que se está haciendo con Uniagraria, y creo que fue el proceso que viene adelantando a Asofrucol, es eso, o sea, ya después me imagino tendrán que empezar a hacer la certificación de la competencia. Sí, señor. Sí, en eso habíamos quedado cuando el diálogo fue largo, pero incluso nosotros ya habíamos trabajado con ustedes, pero pues era un grupo pequeño. Ahorita son 5 grupos, son 215 personas en total. Nosotros ya habíamos trabajado un grupo hace 2 años en el tema del diplomado. Obviamente con todo el tema de la reglamentación y todo nos ha tocado ir actualizando porque pues todo es muy maleable en este sentido y sobre todo en esta ley. Todo ha variado muchísimo, pero sí todavía sigue siendo exigencia estar de la mano con el SENA. Pues entonces tenemos que cumplir. Es molesto en algún momento, pero pues tenemos que cumplir y sobre todo con la intención que tiene Asofrucol de convertirse en una gran EPSEA. Entonces, la idea es que todos tengamos la misma continuidad, todos adentro de Asofrucol, y que además tiene, mejor dicho, el personal más idóneo en el tema de asistencia técnica y extensión es Asofrucol. Líderes en escuelas de campo, por ejemplo, que es una de las grandes metodologías que se promueve en marco de la ley, por ejemplo. Entonces, pues es importante que lo hagamos y en ese sentido hay que aprovechar la herramienta que se les está brindando, ¿sí? La oportunidad que se les está brindando para adquirir o reforzar esos conocimientos ya que ustedes tienen. Listo, sigamos. Porque están establecidas es unas horas por cada módulo. Esa es la situación. Sí, qué pesar. Qué pesar. Yo quiero mucho al SENA. Yo creo que del SENA he tomado todos los cursos que uno puede tomar en la vida. Yo también te digo. Sí, a mí me encanta, sino que siempre he pensado que esa formación por competencias a veces es demasiado cuadriculada. Esa formación incluso no te permite este tipo de diálogos que nosotros estamos manteniendo en cada una de nuestras clases, ¿sí? Pero hay que cumplir y son 2 horas y tenemos que ver esto. No es tan flexible como lo que se puede hacer en un espacio con el diplomado. Pero es muy bueno, pues y siempre han sido buenos y ser un servicio público de educación, pues muchísimo más. Lo que pasa es que la gente a veces no lo aprovecha. Y gratuito. Total, pero fíjate que yo conozco muchos casos de cursos que se abren en los municipios, cumplen el requisito de que, bueno, mínimo son 15, abren el curso y a la tercera clase ya están yendo 5 personas y lo tienen que cerrar. Por normativa lo tienen que cerrar. Entonces da mucho pesar. Así es. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el servicio de extensión agropecuaria en marco de la ley SNIA. Dice que es un bien y servicio de carácter público, permanente y descentralizado. Comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad
y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y lo más importante, lo que está, esta barrita se me atraviesa, el desarrollo, perdóname, como ser humano integral, que es lo más importante que busca la ley SNIA. La ley SNIA toma en cuenta todo el entorno del productor. ¿Sí? Como decíamos ayer, es una visión holística, entonces no estás tú solo como jefe de hogar, sino pues que tienes un entorno familiar que queremos que se haga, que sea partícipe de este proceso que estamos adelantando contigo. Entonces toma en cuenta toda, tiene esa visión ampliada de lo que es el bienestar. Pues tengo, por mi parte, yo me tomé la molestia de resaltar como las palabritas, los verbos que más, a mi parecer, más me impactan a mí como persona, ¿sí? Pero pues ustedes en su quehacer diario pueden decir, no, pues tomémoslos todos o solamente dejemos de resaltado el desarrollo como ser humano, pero yo los hice, no, lo hice así no porque lo diga la ley, sino porque es mi pensar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver, pues de una forma muy rápida, porque ya lo habíamos visto, lo que la diferencia que viene implícita entre la ley 607 y la ley 1876, que como dice aquí abajito, esta ley deroga la 607. ¿En dónde? Lo dice en su artículo 47. ¿Listo? Entonces, miremos básicamente cuáles eran los principios de la ley 607. Son principios de eficiencia, libre escogencia, desarrollo sostenible, heterogeneidad, planificación, descentralización, obligatoriedad, calidad, coordinación, organización de los productores y enfoque de cadena productiva y de valor agregado. ¿Listo? La ley acoge lo siguiente, la ley 1876 acoge los siguientes principios: articulación, enfoque territorial, enfoque diferencial, enfoque de asociatividad, ordenamiento social y uso productivo del territorio, participación de los actores del SNIA, el desarrollo sostenible, la orientación al mercado e incorporación de cadenas de valor, la gradualidad y temporalidad, la sujeción a la norma de propiedad intelectual, los productores como agentes de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, la seguridad alimentaria y nutricional, la inclusión de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, y el tema de las unidades familiares. Esa es básicamente la diferencia, pero como yo lo veo, yo estoy asumiendo, yo como Leonor Hernández, que esta ley está recogiendo estos y los están enmarcando en estos grandes principios. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos como, recuerden que me pueden interrumpir, interrumpan todo lo que quieran, por favor. Y como los actores del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, que es donde nos vamos a enfocar nosotros, tenemos al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Agricultura, la ADR, la ART, Agrosavia, el ICA, SENA, el Banco Agrario, la Secretaría de Agricultura, las UMATAS, las EPSEAS, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, la Agencia Nacional de Tierras, los productores y los extensionistas, que yo los tengo de últimas porque así lo enmarca la ley, pero yo los resalté porque para mí son los actores principales y más importantes en el desarrollo y la implementación, sobre todo, de la ley SNIA. Me devuelvo aquí un poquito para que recordemos y que ustedes me ayuden a recordar qué es el desarrollo sostenible, por ejemplo. Queridos colegas, pueden hacer trampa, pueden buscar en internet.
¿Alguien está buscando? ¿No, Pis? Que estamos en toque de queda, profe. Ah, ya. Entiendo, entiendo. Pero es importante que lo tengamos presente esa definición. Por eso me permití devolverme una diapositiva, porque pues, es sumamente importante, recordando que no solamente debemos hablar de productividad intensiva, Profesora, sino, pues, tengo un concepto. dame. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, acá Indira Bolívar. Hola. ¿Cómo están? Bueno, en cuanto al desarrollo sostenible, podemos, digamos, agregar que debido al cambio climático, la escasez de agua, la desigualdad, el hambre, y teniendo en cuenta la perspectiva global, es una apuesta, ¿no?, por el progreso social, el equilibrio ambiental y el crecimiento económico. Sí, digamos, eso es lo básico, lo que entiendo por eso. Gracias. Gracias, Indira. Sí, está muy bien. Y el complemento sería sin arriesgar los recursos que requieren las generaciones venideras para su propio desarrollo, ¿no? ¿Sí se entendió esa última pedacito? Compañeros. Fue la pregunta porque se escuchó recortado. Ah, ok. No, yo hago un comentario adicional a lo que nos han comentado los dos compañeros. Que el desarrollo sostenible tal cual ellos nos los han definido, pues está muy bien, pero el complemento ideal es decir que sí, pues debemos producir, debemos alimentarnos, debemos pensar en la seguridad alimentaria y todo, pero nosotros no debemos arriesgar los recursos que queden a disponibilidad para las generaciones venideras. Es decir, yo no debo pensar solamente en mi supervivencia del día de hoy, sino debo pensar que deben venir unas generaciones detrás nuestro y que ellos deben tener también la misma disponibilidad de recursos, ¿sí?, para sobrevivir. Entonces, el desarrollo sostenible promueve la producción, el manejo, el poder extraer algo de lo que nos ofrece a nosotros la madre tierra para poder sobrevivir, pero nosotros no debemos agotar esos recursos, porque detrás nuestro viene mucha gente, ¿cierto? Profesora, le hago Cuéntame. una pregunta. Pues eso pasó en mi generación, en mi anterior generación y en mi generación, que Sí. nunca se miró ese desarrollo sostenible y lo estamos pagando ahora. ¿Usted por qué cree que eso sucedió y por qué ahora sí estamos tratando de reformarlo? De resarcirlo. Sí, Sí, porque es que nosotros duramos muchos siglos, miles de años, pensando solamente en ser más productivos, ¿sí? Entonces, saquemos, y nosotros debemos reconocer que hay recursos renovables y hay recursos que no son renovables, ¿sí? Cuando se agota una fuente de agua, no hay nada que hacer.
¿sí? Y nos dejaron secos. Entonces, miremos el caso del Cerrejón, ¿sí? El Cerrejón llegó, la empresa, sí, creó varias cooperativas y ONGs en busca de la prosperidad, entre comillas, de la región, pero lo primero que hace es desviar un río, ¿sí? Cerrejón hoy en día está cerrando, se va a ir, ¿y dónde quedó ese recurso hídrico? Entonces lo que se buscaba más era generar riqueza, generemos riqueza, ¿sí? De una manera intensiva y no pensemos más allá. Pero hoy en día, cuando vemos espacios abiertos, por ejemplo, cuando vemos el tema de distribución de tierras en Colombia y vemos lo ineficiente que ha sido ese tema de distribución donde la normativa no se cumple y la mayor cantidad de tierras en el país se les está dando un mal uso, ¿sí? Entonces todas las tierras que son aptas para la agricultura, la mayoría de ellas las están usando para la ganadería extensiva, además. Extensiva. ¿A qué conlleva eso? Entonces talemos, ¿sí? Abramos espacio porque necesitamos más pasto y dejamos el ganado ahí solito, sin importar lo que pase, no le dan un manejo tecnificado como debe ser yo no estoy en contra de la ganadería, recuerden que yo soy zootecnista, entonces pues debo velar porque se produzca proteína animal para la alimentación de la humanidad, que eso es el fin, es uno de los fines de la carrera que yo escogí. Claro que hace rato no la ejerzo porque yo me convertí después en extensionista, pero pues el mal manejo y es un tema, pues es mi percepción, ¿no? Es mi percepción, es un tema ya de mala planeación y de querer generar riqueza para mí mismo y mi entorno sin pensar en los demás. Todos ustedes pueden opinar al respecto, ¿no? Profe. Cuéntame. Una cosita, profe. Me devuelvo acá, cuéntame. Indira de Bolívar. Pensaría que eso se da más que todo. ¿Sí? Perdón. Sí, sigue, Indira. Se da más, sí, se da debido a, digamos, las poblaciones, los seres humanos se tiende más a ser egoístas y ese egoísmo conlleva a trabajar independiente y el desarrollo sostenible necesita implicación activa de las personas, o sea, en este caso, nuestras asociaciones, las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la agenda de las Naciones Unidas hasta el 2030, donde el contenido es el objetivo del desarrollo sostenible, es un bienestar, ¿sí? Para todos, usted lo ha dicho, para todas las personas. Y pensaría que ese trabajo independiente que se viene realizando, tanto de empresa privada como de empresa pública, es lo que conlleva, digamos, a estos desastres, ¿no? Y a lo que estamos viviendo, y ahí está el cambio climático. ¿Sí ven? Ajá. Sí, nosotros no hemos respetado nada. Indira, se ha perdido, ¿sabes qué es básicamente? El principio de la solidaridad. ¿Quién más iba a hablar? Profe, yo, Elba. Hola, Elba. Buenas noches para todos. Profe. Diego. Espérate que hable Elba y sigues tú. Dale. Bueno, yo creo que de ahí, profe, de lo que se ha venido hablando en estos cursos, la importancia del concepto de extensión agropecuaria, que habla de la integralidad del ser humano. Yo creo que fue 2, 3 diapositivas atrás, que en la diapositiva usted cerraba diciendo que lo que se busca es precisamente trabajar con el ser humano. Yo creo que la transformación más grande de esta ley ha sido esa,
cambiar de la asistencia técnica, que era individual, que lo que importaba era producir a cualquier costo, ¿sí? A pasar a entender que es que el que está produciendo es un ser humano que tiene unas responsabilidades, bajarle como ese tema de la culpa, porque siempre estamos echándole la culpa al otro. Entonces, hablar de ese ser humano que tiene unas responsabilidades consigo mismo, con su familia, con su entorno, con el medio ambiente, con las personas con las que convive. Y ahí es donde se enfoca todo ese tema de la integralidad y la importancia de tener muchos profesionales acompañándolos a la luz de esa 1876, porque es que necesita de diferentes actores y diferentes profesionales para seguir creciendo como ser humano y de despertar esas capacidades que muchas veces la tienen, pero que no han tenido quien se las potencie. Y de esa forma, pues, que tomemos conciencia, cada uno, de la responsabilidad que tenemos frente a la autosostenibilidad de este planeta, porque no es el otro, no son las grandes potencias, no es el gobierno de turno, es qué estamos aportando cada uno de nosotros para que lo que está sucediendo con el cambio climático, con el tema de los polinizadoras, es decir, con pequeñas acciones, ni siquiera son grandes cosas, porque es que las grandes cosas son las que hacen las grandes empresas, pero las pequeñas acciones son las que tenemos que ir motivando para ir generando esos procesos de transformación. Y hay que empezar por el ser humano. O sea, no olvidarnos que con quien estamos trabajando no es el productor que va a sacar 50 toneladas de aguacate. Si no trabajamos con ese ser humano, él no va a saber, primero, sacar esas 50 toneladas y segundo, qué hacer con esas 50 toneladas, con el recurso que obtenga. Entonces, de allí la importancia de la integralidad en la 1876, que para mí ha sido lo más importante, independiente de todas las fallas que le hemos detectado y que seguramente no se van a corregir en el corto plazo. Pero hay cosas importantes que destacar de esta ley y para mí la más importante es que se hayan centrado en el ser humano y que el ser humano no está solo, ninguno somos capaces de vivir solos, así nos creamos los más súper, mejor dicho, siempre vamos a necesitar del otro y del entorno para seguir conviviendo. Entonces, para mí, eso reúne lo que es la autosostenibilidad, saber vivir ahora con el entorno, con las personas que nos rodean, para de alguna manera dejar una semillita para los que siguen. Excelente, me encantó. Me llegaste al alma. Gilberto. ¿Si era Gilberto quien iba a intervenir ahorita? ¿O quién sería? El Barrocillo nos dejó sin palabras. Diego Negas. Hola, Diego. No te estamos escuchando. Bueno. Espera, dame un segundito, Diego. Se te está escuchando mal. Tenemos. ¿Ustedes se están escuchando bien? No, profe, se le escucha entrecortado. A ver, hagamos nuevamente el intento. Profe, Diego. sí, profe, seguro es mi señal que está muy mala. A ver, pero hagamos el intento. No. Profe, ¿me escucha ahí bien? Sí, señora, ahí mejoraste. Profe, el desarrollo social, por ejemplo, que les comentaba, es el tema de que nosotros llegó la Revolución Verde y acabó con nuestros suelos, con nuestra vida. Nos trajeron, fue problema de vida. Y en estos momentos nosotros estamos volviendo otra vez a optimizar todos los recursos que tenemos en la naturaleza, como es controles de plagas y enfermedades con biopreparados, con repelentes, con nutrición de plantas, con la optimización de toda la materia orgánica que tenemos en nuestros cultivos, cuidando la flora, la fauna, cuidando el suelo, microbiología, porque
no van a enseñar, no como cuando hay vida y tenemos que protegerla y tenemos que alimentar la vida para poder tener una planta sana, para poder comer sano y alimentar bien a nuestros descendientes y a todas las personas. Y también a cuidar el medio ambiente. Entonces, para mí es vital el cuidado y poder producir nuestros propios biofertilizantes y nuestras propias materias primas. Tenemos un potencial en este país. Entonces, para mí sería esa parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Estás en todo lo cierto, ¿no? Pues es que nos dejamos afectar y nos dejamos invadir. Fue una invasión diferente y en ese momento era una exigencia, como yo les contaba, no sé si ayer o antier, de los gobiernos que empezaban a comprar nuestros productos y nos enredaron la cabeza y sacar ese, mejor dicho, borrar eso de nuestro disco duro ha sido muy, muy complicado. Pero sí, es volver a la esencia, a volver a lo que somos y tratar de resarcir ese daño que le hemos hecho a la madre tierra y es hoy en día cuando estamos pagando por eso. Profe, por eso Asofrucol hoy somos agricultura tropical. Y ese es el fundamento de ustedes, por eso es que siempre van a ser reconocidos. Y es un factor diferencial importantísimo. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿O seguimos? ¿Seguimos o paramos? Bueno. ¿Tienes nuevamente mi pantalla? Sí, profe. Bueno, perdóname, yo cierro acá. Vale. Bueno. Entonces, simplemente yo quería que nos devolviéramos un poquito a ese tema de esa definición, porque pues a veces la escuchamos en todos lados, pero no nos detenemos como a analizarla. Y más adelante nos vamos a encontrar con ustedes en otra temática. Leonor y ustedes van a estar repartiendo en otro espacio para hablar de cambio climático y todos estos primeros pasos que dimos hoy en día, hoy, cuando hablamos de desarrollo sostenible. ¿Listo? La Agenda 2020 y todo eso. Vale. Entonces, el enfoque de la extensión agropecuaria, según la ley SNIA, está dirigido, encaminado a la generación de capital humano. ¿Para qué? En doble vía, ¿sí? El capital humano que va a atender a nuestros productores, a nuestras familias rurales. Hoy en día ya no hablamos directamente de productores por la nueva mirada que se está dando, ¿no? Entonces, pues como estamos dando una mirada holística, ya no son productores, sino son habitantes rurales que llevan a cabo diferentes actividades, ¿sí? Para su propio desarrollo. Listo. Entonces, estamos hablando de la generación de capital humano para nosotros como extensionistas, como asistentes técnicos, ¿sí? Para llegar de mejor forma a dar solución y acompañamiento a nuestros campesinos y también generación de capital humano en ellos como gestores de su propio desarrollo, que eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, la idea es que ellos puedan seguir adelante solitos. Obviamente no es que nos vayan a olvidar a nosotros como a Sofrucol o como Uniagraria, sino que la idea es que ellos puedan dar soluciones certeras a sus propias problemáticas a partir de lo que nosotros hemos construido con ellos. Por eso es tan importante la construcción de conocimiento. Bueno, en ese mismo sentido va también la construcción de capital social. Y es muy importante que también entendamos que bajo las herramientas que nosotros vamos a brindar en este acompañamiento integral que le haremos a nuestros campesinos, está el tema de la inclusión en los diferentes espacios participativos, que era lo que mencionábamos ayer que a veces no es muy eficiente. Entonces es por eso que se les van a brindar a ellos herramientas de participación, para una participación sobre todo efectiva en estos espacios que se abren para todos. La incorporación de conocimientos y tecnologías, como tercer punto,
Obviamente tomando muy presente los conocimientos innatos de ellos, que son los más valiosos para nosotros. Y recordemos que hoy en día nosotros no vamos a imponer conocimientos nuevos, sino que vamos a integrar los conocimientos de ellos con los conocimientos que nosotros estamos llevando a territorio. Obviamente lo que habíamos mencionado ahorita, la gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, porque antes duramos muchos años cuando empezamos a ver, lo primero que se habló cuando estábamos hablando de cambio climático fue el famoso hueco en la capa de ozono, ¿recuerdan? No usemos desodorantes en spray, no botemos basura, etcétera, porque hay un hueco inmenso en la Antártida, ya en la capa de ozono, y entonces eso lo que hace es que lleguen con más intensidad los rayos solares, se derrita el hielo y que van a haber inundaciones. Esa fue como la primera alarma que hubo, si bien recuerdan. Hubo también grandes derretimientos de los glaciares, pero pues el daño ya estaba hecho y en ese momento nosotros siempre hablábamos, muchos años duramos hablando, prevención al cambio climático. Prevención porque ese hueco en la capa de ozono nos va a traer muchas consecuencias. Pero pues ya el daño estaba hecho. Entonces, posteriormente se habló del tema de mitigación a los efectos del cambio climático, ¿sí? Entonces ¿cómo podemos ir bajando esos efectos negativos que nos trae a nosotros el cambio climático? Pero hoy en día ya estamos centrados en el tema de la adaptación al cambio climático. Cómo enfrentar esos embates de inviernos, fenómenos de niña, fenómenos del niño, pues los fenómenos de la niña, pues que trae desbordamientos, desplazamientos, etcétera, etcétera. Incluso quería mencionarles, pues de una de las grandes problemáticas que todos conocemos del sector rural es el desplazamiento. Pero cuando miremos nosotros más adelante el tema de cambio climático, todo este tema de medio ambiente, vamos a ver que se prevé más o menos para el año 2050, y yo creo que esas son las predicciones de los grandes conocedores del fenómeno. Dicen que alrededor del año 2050 los grandes desplazamientos humanos y poblacionales no van a estar dados por la guerra, ¿sí? Que es lo que más ha llevado a que, por ejemplo, un país como Colombia haya tenido desplazamiento, guerra, descuido y pobreza. No, ellos prevén que los grandes desplazamientos humanos van a darse por los embates del cambio climático. Y eso es alarmante. Ellos lo dicen que más o menos hacia el año 2050. Yo, según veo la cosa, lo veo más cercano. Recuerden lo que es toda esa región de la Mojana y lo que son esas inundaciones, cómo han hecho que no solo se pierdan vidas humanas, se pierdan tierras, animalitos, cultivos, etcétera. Entonces yo lo veo un poco más cercano, tristemente. Y también se tiene la generación de las capacidades para la autogestión de necesidades, que era lo que yo les estaba diciendo acá. Cuando nosotros dejamos la capacidad instalada, ahí con nuestros productores, con nuestros campesinos, con nuestros habitantes rurales, entonces ya ellos pueden ser autogestores. ¿Vamos bien? ¿O no vamos? Vamos bien, profe. Listo, sigamos. Bueno, entonces el enfoque de la extensión agropecuaria en su artículo 25 es muy claro en decir que se tienen 1, 2, 3, 4, 5 grandes enfoques que se deben tomar en cuenta en el momento de nosotros pretender llegar a territorio. Estos 5 aspectos por obligatoriedad, y eso nos lo puede confirmar Iván, deben estar implícitos en marco de la formulación de los PDAs. ¿Cierto, compañero? Yo lo puedo ir mencionando. Profe, correcto. Correcto, gracias. Bueno, el primero es el desarrollo de las capacidades humanas integrales mediante la generación y mejora de habilidades, destrezas, talentos, valores y principios de los productores agropecuarios
para ejecutar apropiadamente las gestiones y labores que demanda su actividad productiva, ¿sí? Ejecutar apropiadamente las gestiones y labores que demande su actividad productiva. Entre otras son estas: actividades técnico-productivas o adecuación de transformación de la producción primaria, actividades administrativas, financieras y crediticias, informáticas, de mercadeo y de comercialización, así, miren lo importante, para la convivencia y el desarrollo rural pacífico. ¿Sí? Miren cómo es de grande este primer enfoque. ¿Listo? Está el segundo enfoque, que es el desarrollo de las capacidades sociales y el fortalecimiento de la asociatividad, que permita la organización de los productores para gestionar de manera colectiva y de manera eficiente las entradas, insumos y factores productivos y las salidas, alimentos, materias primas y productos con valor agregado de sus sistemas de producción. Asimismo, la promoción del desarrollo empresarial de las organizaciones de segundo piso y la conformación de redes de productores, mujeres, jóvenes rurales, entre otras. ¿Cómo ven los socioempresariales este segundo enfoque? Profe, Cuéntame. estaba. Ok, voy a ponerlo un poquito más grande, bueno. Listo. No, es que mire la coherencia que hay en esos enfoques. Es decir, ¿cuál es el primer enfoque que le dan? Al ser humano, ¿cierto? Sí. Si no tenemos fortalecido al ser humano, si no tenemos fortalecido a su núcleo familiar, y no es que intervengamos el núcleo familiar, es que cuando se interviene el ser humano, pues finalmente lo que él hace es reflejar en su familia lo que hace en un proceso de formación, o viceversa. Encontramos en nuestros grupos productores o productoras que finalmente, por la forma como conviven en la asociación, no es otra cosa que el reflejo de lo que conviven en su familia. Nadie da lo que no tiene. Entonces, finalmente, por estar en una asociación, algunos aparentan, pero tarde que temprano muestran lo que realmente son. Entonces, miren la importancia, o le veo la importancia en la coherencia de los enfoques, es primero enfoques en el ser humano. Un ser humano feliz es un asociado comprometido, es una persona que se dedica a un buen trato con su familia, a la convivencia con el otro. Y luego, entonces, ya el otro enfoque va hacia la asociatividad, y es, listo, ¿cómo es que vamos a ser capaces de empatizar, de trabajar en equipo? Porque ya no están, esa es una tarea difícil. Si la primera empresa que se forma, que es la familia, muchas han fracasado. Y no en 50 o 100 años, sino a los 2 o 3 años, 2 o 3 meses, ya esa no era, sino que era la otra, o ese no era, sino que era el otro. Ahora dígame, ¿qué pasa en una asociación donde son 40, 50, 5, 10, bueno, los que sean, sí, diferentes intereses, con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones que han vivido y que seguramente no las han trabajado y no las han superado? Entonces, ¿cómo intervenimos esas organizaciones desde el componente socioempresarial? ¿Cierto? Desde mi experiencia me ha pasado muchas veces. Llevo una temática X, ¿cierto? Porque de Asofrucole tocó los previos. Cuando uno llega a trabajar con ese grupo, uno ve el ambiente, el estado de ánimo que no da para esa temática. Entonces ahí lo que toca es, bueno, entonces, ¿qué está pasando con estos seres humanos? Ellos están sentados en un salón o en una finca, pero realmente están conectados con el trabajo. Es porque de pronto, desde allá, desde el individuo, desde el ser humano, tienen alguna dificultad. Entonces, a veces toca, venga, no es por aquí, es cambiemos. Cambiemos para que esto fluya, porque de lo contrario se convierte en algo que uno habla y habla, pero finalmente uno dice, pues aquí no hice nada, la gente no estaba en esa actitud de ser receptiva. Entonces, para redondear, hasta dónde vamos, y desde mi rol como socioempresarial y extensionista, me parece súper coherente el orden en que se están dando estos enfoques. Esperemos al tercero a ver qué nos plantea. A ver qué nos trae. Yo voy a ponerlo otra vez pequeñito. ¿Alguien más quiere aportar a estos dos primeros? Sí, profe, Franci de Caldas. Hola, Franci, te lo pongo grande otra vez. Listo.
No, profe, igual yo ya lo miré, ¿cierto? Pero me uno a lo que decía la compañera Elba. Yo el año pasado quise hacer un ejercicio porque, digamos, las temáticas que estábamos manejando del área socioempresarial era mucho, digamos, de temas empresariales, de temas de la organización, pero también noté lo que notó la compañera. Muchas ocasiones hay que trabajar es el ser. Y para eso, digamos, tuve la oportunidad de realizar unos cursos de coaching, de programación neurolingüística, entre otros, que me permitieron, digamos, adquirir conocimientos para llevarlos a mis productores y poder sacar, digamos, esa parte del ser que uno normalmente no trabaja. Uno normalmente se dedica a dar, digamos, las secas más programadas a la organización o a otras actividades, pero cuando uno da este tipo de ECAs enfocadas al ser, uno comienza a tocar fibras y los mismos productores le van diciendo a uno la diferencia o lo que le sirvió el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, creo que sí estamos enfocados como socioempresariales porque sabemos que no es solo, digamos, las temáticas empresariales, sino que también tenemos que incluir dentro de los protocolos que nosotros manejamos como profesionales, donde toquemos esa parte del ser humano. Muchas gracias. Profe, Hola. profe, es que, a ver, es muy maluco comparar, pero lo que de pronto tuvimos la posibilidad de trabajar en una entidad como la Federación de Cafeteros, se trabajaba mucho partiendo de la misma familia, la familia cafetera. Llegaba a la finca y primero se sentaba era con la familia, con la dueña de la casa, mejor dicho, y ya después salíamos a hacerlo de la parte de la asistencia técnica. Sí. Y otra cuestión que se veía antes, que eso yo no lo he vuelto a ver, era el trabajo que se daba coordinado e integral entre las diferentes entidades. Nosotros salíamos a veredas, por decir algo, salíamos toda una semana por veredas y estaba la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Salud y un poco de entidades trabajando con esas comunidades al mismo tiempo. Sí. Eso ya no se ve, eso ya no se ve. Y lo otro, no sé cómo estará la situación porque dejé mucho de participar en esa instancia, pero estuve muy vinculado mucho tiempo al movimiento comunal, las juntas de acción comunal. No sé cómo estará ahora, pero uno sí ve en algunos municipios que uno sale por ahí, el movimiento comunal se ha ido como acabando, no sé. O será percepción, puede que en algunas partes o en algunos departamentos esté fuerte todavía, o en algunas pero no era lo mismo ya antes. No, antes eran muy participativos, antes eran, hoy en día están conformados por los mismos de hace 30 años, imagínate. Nosotros sí hemos adelantado trabajos con ellos, obviamente, para que se devuelvan a lo que era antes, ¿sí? Ahí es donde vale la pena aplicar esta frase famosa, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, se ha ido perdiendo ese tema del trabajo comunitario a partir de las juntas de acción comunal, pero eso es lo que se recoge ahorita con el trabajo asociativo, ¿sí? Que es lo que trabajan los socioempresariales desde Asofcol. Y yo quería mostrarles otra cosa, no sé si... Cuéntamelo. Profe, no, con respecto a lo que hablan del movimiento comunal, llamémoslo así, para mí, sí. En algún momento tuve la oportunidad de coordinar una asocomunal a nivel municipal y acompañar, me tocó, mejor dicho, la implementación de la 743 por allá en el 2004, que estaba recién salida del horno. Yo no sé si esa ley, en lugar de fortalecerlos, lo que hizo fue meterlos a una zona de confort y dejarlos ahí quietos. Me da el temor de que, como son unas organizaciones que tienen unas excepciones desde lo tributario, sean aprovechadas por las alcaldías municipales para contrataciones. Desde mi experiencia lo digo. Pero me parece que hacían más
cuando no se les daba porque salía de las necesidades, es decir, las juntas de acción comunal cuando se crearon fueron las que abrieron carreteras, hicieron escuelas, hicieron la capilla, tiraron el acueducto, es decir, realmente hacían trabajo comunitario, llevaban desarrollo a sus comunidades. Sale la ley 43, una ley muy completa, muy compleja, pero para mí pareciera que esa ley los dejó en una zona de confort. Y que ya no hay necesidades sentidas. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos llegar. Esas experiencias son las que nos tienen que llevar a nosotros a decir, bueno, nuestro trabajo como extensionistas, ¿cuál va a ser? ¿Cierto? ¿Y cómo vamos a hacer para darle ese valor agregado día a día a nuestro trabajo? Para con esa premisa fundamental, reitero, el trabajo en el ser humano. Yo lo hablaba con algunos técnicos, yo no soy ingeniera agrónoma, pero lo hablaba con algunos técnicos con los que yo trabajo y de hecho en reuniones de equipo lo he escuchado. No, es que nosotros cuando vamos a hacer una asistencia técnica somos abogados porque nos preguntan cosas de leyes y problemas que la finca, que lo somos psicólogos porque mientras vamos al cultivo él me dice, no, es que la señora está enojada conmigo y no sé qué le pasó y somos sacerdotes porque se confiesan con nosotros, somos médicos y lo último que finalmente se termina haciendo es mirando el problema del cultivo, porque muchas veces lo que necesitamos no es que nos den recetas, es que nos escuchen, y yo creo que los seres humanos estamos carentes y pidiendo a gritos es eso, alguien que nos escuche sin emitir juicios de valor. Así es. ¿Cuál es tu formación, Elba Rocío? Ay, profe, llamemos que han sido muchos años de trabajo social con las comunidades y experiencia vivida. A veces uno habla más de la experiencia de lo que ha vivido que lo más valioso, sí. Que lo que ha aprendido en la academia. Profe, tiene una especialización en ciencia oculta y quiromancia. Muy bien, muy bien. Acá entonces podemos finalizar el viernes con la lectura de cartas. A ver qué nos espera con esta pandemia. Listo, muchas gracias. Antes de seguir con la lectura de los otros enfoques que nos faltan, yo quería decirles que el diplomado se ha creado a partir de estos enfoques. Como ustedes pueden ver, ahora que vayamos leyéndolo, por ejemplo, esta primera parte, desarrollo de capacidades humanas, integrales, habilidades, destrezas, etcétera, toda esta temática la están viendo con el ingeniero Ligorio, ¿sí? Está el desarrollo de capacidades sociales, fortalecimiento de la asociatividad, lo van a ver con Angélica. A esta parte también de gestión administrativa, financiera, crediticia, la van a ver también con Rodolfo. Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, TICs, etcétera. Todo eso lo van a ver también con Ligorio. Gestión sostenible de recursos naturales con Leonor. Desarrollo de habilidades para la participación de los productores en espacios para la retroalimentación, política pública, gestión de proyectos, etcétera, con Juan Camilo. Entonces, pues quería decirles que el diplomado se ha ido construyendo a partir de estos enfoques. ¿Listos? Bueno, sigamos con este tercero. Acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, adopción o adaptación de tecnologías y productos tecnológicos, apropiación social del conocimiento y solución de problemáticas, principalmente a través de la innovación abierta o colaborativa, la investigación participativa y el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Listos? La siguiente. Gestión sostenible de los recursos naturales, de modo que los productores hagan uso eficiente de los recursos suelo, agua, biodiversidad e integren prácticas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Listo? Acá entonces, por eso vuelve a aparecer nuestra palabrita sostenible. Y viene la última, que es el desarrollo de habilidades para la participación de los productores en espacios para la retroalimentación de la política pública sectorial, además del empoderamiento para autogestionar
la solución de sus necesidades. Ahora sí que ya terminamos de ver todos los enfoques, los escucho. Miremos a ver quién más está por ahí. Miremos a ver quién nos acompaña hoy en nuestra reunión. Está Hans Mosquera. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Hola Hans, cuéntanos. Voy a poner nuevamente la diapositiva. Bueno. Pues la verdad que esas letras no las veo. Pues Yo te lo pongo más grande y me dices hacia dónde nos vamos. bueno, a ver, sobre el punto de desarrollo de las capacidades sociales y el fortalecimiento de la asociatividad. O sea, eso, pues, realmente, ¿cierto? Dentro de este programa permite que los productores, ¿cierto? Mejoren sus capacidades, ¿cierto? Ya pues, tanto de negociación, ¿cierto? Y tanto producción, cuando ellos están asociados, ¿cierto? Todo pues su sistema de producción, de empoderamiento, también puede eso, digamos, pues favorecer el relevo generacional si realmente ellos involucran a los jóvenes, ¿cierto? A los niños, y es lo que, digamos, los puede animar más a ellos, digamos, estar pues dentro de pues el proceso productivo, no sé. Sí, involucrarlos más, ¿no? Y sobre todo lograr un arraigo profundo que se ha ido perdiendo por las diferentes dificultades que tienen que ir afrontando. Muchas gracias, Hans. ¿Quién más? Chismoseamos acá. ¿Quién más? Profe, Indira acá de Bolívar. Hola, Una Indira. cosita pequeña, Cuéntame. nuevamente. Aquí muy de la mano con la compañera que habla del ser. Y eso, digamos, es nuestro punto de partida, ¿sí? Porque debemos trabajar el ser, el hacer para obtener, para tener, ¿sí? Lo productivo. Entonces, sabemos que, digamos, lo económico es indispensable, claro que sí, todos los días, pero se ha perdido ese ciclo evolutivo de este ser, de los seres humanos que somos. Y debemos partir de ese principio de ser, hacer para obtener. ¿Ya? Eso era todo. Gracias. Muy lindo. Gracias, me gustó mucho, Indira, gracias. ¿Quién más? A ver, que quiero que me participen. Diego Vanegas, ¿estás por ahí? Sí, profe, por acá estoy. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos. Profe, por ejemplo, que es, veo la parte donde dice la parte de cuidar el medio ambiente, que dice que debemos gestionar los recursos naturales, es lo que nosotros hemos agotado más. Entonces es donde llegamos a cuidar que ya no debemos tener el suelo, por ejemplo, tan desprotegido como era anteriormente, que éramos felices echando herbicida, controlando plagas, todo es plaguicida, fungicidas, todo es muerte. Y Sí. cuando nosotros estamos aplicando todo esto, nosotros tenemos que colocarnos mascarilla. Entonces, cuando nosotros nos vamos a consumir un producto, también tendría que ser con un tapabocas, ¿sí?
Entonces es donde nosotros decimos, ¿por qué nosotros perdimos toda la parte ancestral? Y tenemos que volver a recuperar, porque nos metieron en la cabeza que tenemos que ser productivos, acabando con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ahorita es donde tenemos que empezar a equilibrar, ya sea medio ambiente, suelo y nuestra salud. Y es donde tenemos que llegar, ¿sí? Esa sería mi opinión. Gracias, profe. No, te agradezco muchísimo. Sí, pues es volver a lo tradicional, aunque en algún momento nuestros beneficiarios, ¿sí? Eh, piensen que es bajar y va a ocurrir, es posible que ocurra y todos lo sabemos, ustedes lo saben más que yo, que se baje un poco el tema de productividad y rentabilidad. Claro, pues que hay un valor agregado. Yo prefiero pagar unos pesos más por una libra de zanahoria que, que sea reconocida por su calidad y producción orgánica. Yo como ama de casa, como consumidora final, lo hago. No todo el mundo lo hace, ¿no? Porque todo el mundo llega, no. Aprovechemos que esto está baratísimo. Cuenta. Profe, qué pena, pero es que es mentira que va a bajar la productividad, porque cuando yo tengo el conocimiento de cómo, inclusive, mejora productividad, hay mayor productividad cuando yo equilibro el suelo, cuando yo le aplico lo que verdaderamente los minerales va a absorber la planta, va a tener una fruta de mayor calidad, de mayor peso y con mayor nutribilidad para el consumo. Ah, imagínate esa información tan valiosa que Yo nos estás también quiero entregando. aportar un aporte sobre lo que dice el compañero Diego Vanegas. Yo tampoco estoy de acuerdo con que baja la productividad cuando nosotros mejoramos las condiciones de producción a nivel de agricultura tropical o agricultura limpia. Básicamente, si nosotros mejoramos las condiciones de establecimiento en altas productividades o altas densidades, tenemos mejor eficiencia. Y eso es un trabajo que, por ejemplo, acá en el departamento del Quindío se hace con base al cultivo de plátano, en este caso, y las eficiencias productivas son mucho más rentables que trabajando con productos químicos y haciendas tradicionales, que son 3x3, 3x2, y nosotros estamos trabajando a 3x1 o 2x1.5, y las condiciones son de producción de agricultura limpia y hemos mejorado la eficiencia productiva. Entonces, es dependiendo desde la óptica donde lo podamos observar. Ah, muchísimas gracias. Y ven que todos los días uno aprende cosas nuevas. ¿Y cómo fue, a propósito de esos dos últimos comentarios, en el momento de hacer la transición a lo tradicional nuevamente, cómo fue la aceptación de los productores? Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con agricultura limpia, más o menos desde el 2014, siempre he sido como más de producción orgánica. Entonces, los productores lo entendieron muy fácil porque es equilibrar el suelo y es venir a trabajar desde donde nace la producción como tal. O sea, si los productores saben que los nutrientes de la planta dependen del suelo, mejoran las condiciones del suelo. Entonces es empezar a trabajar desde ahí, desde la base. Y para mí es importante, antes que tener cualquier cosa, yo siempre les digo de 3 aspectos. Uno es suelo, otro es semilla y otro es cómo quiero sembrar. Entonces desde ahí, para mí no ha sido difícil el proceso de transición en este tema, y a mí me apasiona mucho cuando hablamos de procesos orgánicos, de fungicidas para controlar sigatoca, por ejemplo, el plátano, que sean todos los procesos orgánicos y que funcionan bien. Entonces, en las fincas que se ha hecho el proceso, lo que se hace es llevarlos y la gente observa. Entonces, se replica el conocimiento por cuestiones de observación y la gente le gusta. Entonces, la gente dice, no, pues produzco mejor a más bajo costo y me va mejor, digámoslo así. Entonces, para mí no ha sido como tan complejo. No falta el que diga que si no le funciona, pero también les coloco el reto donde me dejen un lote, especialmente donde se pueda manejar con condiciones de agricultura limpia, y otro lote donde ellos lo puedan manejar como lo vienen manejando. Y solitos se han pasado al concepto de agricultura limpia o agricultura tropical por los resultados que se han obtenido. Buenísimo.
¿Y bajan los costos? Sí, claro, bajan los costos y aumenta la productividad. Bueno, Yo igual tengo un poco de fotos del tema, porque pues el tema me gusta y aparte de todo se puede evidenciar, entonces yo tengo como la captura de todo el proceso, y no solamente de eso, sino de los costos de producción de cada uno de los productores que hacen este proceso de producción en altas densidades y que manejan agricultura limpia. buenísimo. De este tema de las altas densidades me gusta porque evita la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Tutora, Señor, ¿quién habla? A ver, yo miro porque. tutora, cordial saludo, Edwin Bedoya. Hola. Profe, tengo determinado, pues veo que hay una articulación entre la parte productiva, lo asociativo, lo comunitario y lo productivo, el desarrollo de la tecnología, pero ¿cómo esta ley, hoy en día, muchas de las comunidades en Colombia se lucha por el tema de brindar el territorio frente a temas como la locomotora mineroenergética que está impulsando el gobierno nacional como tema, como modelo económico? ¿Cómo a través de esa ley, del enfoque de la extensión agropecuaria, podríamos articular procesos como para tratar de frenar todos estos procesos que se vienen adelantando desde el gobierno nacional? El tema de la articulación ha sido complicado, porque hay organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales y la empresa privada que han sido reacios al tema, ¿sí? Entonces esa articulación se pretende lograr a través de los órganos rectores de la ley. Pero figúrate que, por ejemplo, el Consejo Superior se formó porque nosotros participamos, no fuimos elegidos hace 2 años y se han reunido 2 veces. Entonces, ¿cómo se logra la articulación en ese sentido cuando no hay gestión desde donde debe haber, pues desde los órganos rectores, no existe la gestión? Entonces, básicamente, sí es claro que se han visto acciones independientes, desarticuladas, y sí ha sido complicado. ¿Elba, ibas a decir algo? Sí, no, bueno. Pero, no, profe, por error se me abrió el micrófono. Sí, sí, es una pregunta complicada, pero se supone que la ley lo estipula, sobre todo con la creación de los consejos y desde donde se van escalando las necesidades y las estrategias que se deben adelantar. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Bajémosle un poquito. Milena está hablando. Ah, perdón, Milena, no te vi. Bueno, buenas tardes para todos. Milena de Azofrucol, Cauca. ¿Cómo Pues estás? estoy escuchando los aportes de mis compañeros, muy bien, gracias a Dios. Pues era para retomar el tema de la agricultura ecológica. Yo creo que en este momento tenemos como una buena disponibilidad de los productores. Yo trabajo acá en el Cauca con productores de cítricos y precisamente ellos son los más interesados en cambiar la vieja tradición de utilizar los agroquímicos y se están cambiando, digamos que voluntariamente, al tema agroecológico también. Para nosotros pues es un reto, para mí principalmente porque es la primera vez que tengo una asociación grande de citricultores y ellos desde, pues es como el sentir de ellos mismos de que el hecho de estar aplicando indiscriminadamente los herbicidas, han visto, digamos, la necesidad de cambiar eso, de mejorar sus producciones, de aplicar productos menos nocivos y de hecho pues ya han empezado este proceso. Entonces Dios permita este año pues
queremos lograr certificar algunas fincas en orgánicos o empezar a implementar también fincas en el tema de certificación orgánica. Y yo creo que sobre todo acá el Valle del Patía, donde uno pues tiene todas las condiciones, los suelos realmente son unos suelos excelentes para la producción. Tenemos pH de 6, 8 más o menos, suelos muy buenos que ni siquiera necesitan pues hacerse aplicación de enmiendas, y también uno se da cuenta de la productividad que tienen los árboles. Entonces, esto pues, vuelvo y repito, es una condición muy favorable para empezar este proceso. Gracias, Milena. Es un reto, ¿no? Qué gran reto el que tienen ustedes ahí. Pero la buena noticia es que ya empezaron. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, Jairo encendió el micrófono. ¿Será que nos va a hablar? Sí. Quería decir algo referente a lo que todos los compañeros han expuesto, algo muy importante, ¿cierto? A donde se tienen, o sea, la extensión rural lo que busca es integrar, ¿cierto? Tenemos todo, tenemos el material humano, tenemos los productores, como decía una compañera por allá, disponibles, pero hay algo dentro de ese enfoque que no lo veo dentro de la parte integral de lo que se quiere llevar a cabo con el pequeño productor. Es nosotros le llegamos, le explicamos, ¿cierto? La tecnología, la transferencia, la capacitamos, pero cuando ellos nos miran a nosotros y nos dicen, si sacamos productos de buena calidad, ¿quién nos garantiza a nosotros? Que no veo la parte de la canalización del mercado. ¿Hacia dónde van esos productos en el momento en que los productores saquen productos de buena calidad? Y coloco un ejemplo. Hace 8 días tuve una reunión con una empresa que está interesada en comprar naranja Valencia, aquí en la zona de la depresión Momposilo. Quiere productos de buena calidad. Y analice usted a cómo estaba pagando naranja. A 20 pesos naranja, a cómo sale la tonelada. ¿Será que un productor que se le plantee un precio de eso, será que sí tendrá el valor, la energía para decir, será que puedo seguir en el campo trabajando, producir naranja de buena calidad y que me ofrezcan un precio de eso? Cuando en la zona el intermediario paga naranja a 60, a 80 pesos, donde se ve que la tonelada saldría en 800.000 pesos. Dentro de ese enfoque no veo esa parte, no veo esa estructura. Sinceramente no la veo. Hablan de valores agregados, hablan de transformar, pero ¿dónde llevamos ese producto en el momento en que el productor quede capacitado para tener a la mano todas esas clases de productos? Tienes toda la razón. Gracias a ti, sí, tienes toda la razón, y en marco de este enfoque no se ve. Pero los proyectos que hoy en día se están llevando a cabo, si tú no tienes el aliado comercial, no es financiable, por ejemplo. Entonces, pues lo hablo de primera mano, porque yo les comentaba que estoy participando como interventora en unos proyectos del Fondo Colombia Sostenible, pero sin aliado comercial. Hay dos condiciones básicas para que tengas acceso a la financiación: tener el aliado comercial y firmar un acuerdo de cero deforestación, que es la primera vez que yo lo veo implícito en un proyecto tan grande de estos de Colombia Sostenible. ¿Sí? Entonces, como... Me perdone que le interrumpa. Cuéntame. Cuando usted me está hablando a mí de aliados comerciales, es cierto que dentro del proyecto queda plasmado de que debe haber un aliado comercial. Pero en el momento en que el proyecto se ejecuta, el aliado comercial no se ve por ningún lado. Y si se ve, viene ofreciendo precios por debajo de los costos de producción, que creo que eso no debe ser una garantía. Sigue. Ok. Sí, tienes razón. Sí, porque lo que nosotros estamos exigiendo es una carta de compromiso, ¿no? Pero si juegan así ya con los precios, eso sí ya es grave. Grave, grave. Buena apreciación, muchas gracias, Jairo. Vuelvo acá. Listo.
Vamos a hablar directamente de quiénes son las EPSEAs. Recordamos, empresas prestadoras de servicios de extensión agropecuaria. ¿Quiénes pueden ser EPSEAs? Y esto en algunos casos levanta mella. Pero les puedo decir que les digo el listado de quiénes pueden ser EPSEA, pero ya después vamos a hablar de la habilitación de las EPSEAs. Pueden ser empresas privadas, centros provinciales de gestión agroempresarial, cooperativas, organizaciones o asociaciones de productores, colegios agropecuarios, que este es uno de los que más ha llamado la atención, consejos municipales de desarrollo rural, asociaciones de profesionales. Las sumatas pueden convertirse en EPSEA, entidades sin ánimo de lucro, instituciones de educación superior y agencias de desarrollo local. En algún momento hubo una discusión muy grande cuando se hablaba de por qué los colegios agropecuarios. Señora, ¿alguien habló? Ok. ¿Por qué los colegios? No. No, espérate un segundito, miramos quién está tratando de hablar. Hola. No sé. Bueno, se dice que por qué los colegios agropecuarios. No se trata de decir que entonces docentes y estudiantes de un colegio técnico agropecuario vayan a prestar el servicio. No. Miremos acá porque me parece que puede ser un aporte muy importante. ¿Estoy soñando o alguien está intentando compartir? Bueno, sigamos. No se trata ni que vayan a ser estudiantes de colegios, ni que vayan a ser docentes de colegios los que van a prestar el servicio, pero ya como empresa, ya sea gubernamental, pues porque hay colegios oficiales, departamentales, distritales, municipales, ya no importa la figura, pero ellos sí pueden, como ya están conformados como una figura, tienen una estructura, pueden conformar una EPSEA en marco de la ley si cumplen con los mismos requerimientos de todos los demás, ¿sí? Que es un tema de infraestructura, un tema de capacitación, un tema de multidisciplinariedad que obviamente deben cumplir para poder ser prestadores del servicio. Lo que pueden hacer tanto las universidades como los colegios es involucrar estudiantes, pero en marco de la investigación aplicada. Por eso se pretende que se involucren en estos procesos de extensión agropecuaria. No es para que presten directamente el servicio, pero sí para hacer el tema de investigación aplicada. ¿Comentarios? La ley nos estipula que hay dos espacios muy importantes que voy a mencionar de abajo hacia arriba. Primero tenemos el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que recuerden que estuvo en stand-by, pues legalmente tenían que funcionar, tenían que hacer sus deliberaciones y reunirse dependiendo del marco normativo que se tuviera, pero pues realmente no se estaban adelantando acciones certeras que promovieran el desarrollo de sus municipios. Hoy en día se dice que las necesidades deben nacer de ese espacio. Y si nos vamos un poquito más para atrás, entonces deben nacer de las organizaciones más locales, que son las juntas de acción comunal. En ese orden de idea, entonces la Junta de Acción Comunal que estaría aquí debería ir escalando esas necesidades y esos diagnósticos que realicen esos municipios al Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que de manera articulada con los otros organismos del municipio deben determinar cuáles son las necesidades
primarias, las principales a atender, y cuáles son las posibles opciones de mejora a partir de, y ustedes manejan muy bien esa metodología, de la metodología de formulación de proyectos, árbol de problemas, árbol de objetivos, y todo eso se va escalando hasta que llegue a los espacios de coordinación y de creación de los planes departamentales de extensión agropecuaria. ¿Sí? Dice que este espacio está hecho para que salgan estos planes cuatrienales, en el cual cada departamento, en coordinación con sus municipios, distritos y demás actores de la etnia, definan elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio agropecuario. ¿Listo? Entonces, por eso, pues, los destaco a ellos dos, pues, porque finalmente lo que salga de acá, de estos consejos, debe llegar allá. Y además, los representantes de los consejos deben sentarse en las mesas de trabajo para la construcción de los planes departamentales. Listo. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuéntamelo. Bueno, yo veo todo muy bonito, muy lindo, unas palabras muy hermosas, los enfoques, pero ¿quién va a coordinar todo eso? Yo lastimosamente ayer no pude estar porque el internet no me dio para conectarme y de pronto puedo estar un poco perdido. Pero en el video que usted nos dejó el miércoles, pues, yo vi todo muy bien, muy bonito, pero ¿de dónde va a sacar, de dónde sale tanto dinero para invertir y quién va a coordinar todo esto? Porque a partir de la ley 607 se hablaba de los consejos municipales de desarrollo rural y eso nunca ha funcionado. ¿Y cómo se pretende que ahora sí funcionen y que se articulen las secretarías de Agricultura con las entidades municipales cuando en este momento no hay dolientes? Entonces, ¿quién va a articular todo eso? Se supone que se articula desde los PDAs. Se debe articular desde ahí, y si no es una construcción participativa, el PDA no debería ser aprobado en primera instancia. ¿Y eso quién lo verifica? Pues quien va a financiar la primera fase del desarrollo, de la implementación de esos PDAs, que es la Agencia de Desarrollo Rural, que hasta donde sé han sido muy estrictos en la vigilancia de la construcción participativa de estos. Si vamos a ver hoy, ayer alcanzamos a tocar algo acerca de la incertidumbre que hay acerca de la financiación de esos planes departamentales, esos programas departamentales, planes y acciones que se deben llevar a cabo. Sí hay algo, pero pues hay un decreto reglamentario que ya vamos a mirar antes de que se acabe la clase, que permite ya visualizar un poco más de dónde van a venir esos recursos. ¿Listo, Henry? Y sí, muy bonito, y eso lo hablamos ayer, que pesar que no hayas podido estar, pero está el video. A veces soñamos y a veces nosotros nos dibujamos un mundo ideal, y yo a veces suelo hablarlo así: en el mundo ideal esto es lo que ha de ocurrir, pero en el mundo real esto es lo que está ocurriendo. ¿Alguien más? Muchas gracias. A ti, Henry. Bueno. ¿Qué nos dice a nosotros la ley de nuestros usuarios? ¿Sí? Primero, pues que deben estar inscritos en el registro de usuarios que disponga el ministerio. Y el video que les mencionaba ahorita al empezar la clase, pues no estaban todos, pero ahorita les vuelvo a hacer mención. Ya nos está diciendo que ya no se va a manejar en la clásica hoja de Excel que se compartía en un drive entre municipios y departamentos para registrar los usuarios, sino que ya hay una plataforma específica que es la que lanza el ministerio ayer con la reunión que les dije que voy a compartir con ustedes. Se debe solicitar su inscripción en el registro ante el municipio correspondiente al lugar donde queden ubicados sus predios. Eso es ante la entidad competente, pues depende
qué entidad sea la competente. A veces son directamente las sumatas, a veces las secretarías de desarrollo o las secretarías de medio ambiente, pues todo depende del municipio cómo esté manejando el tema. El municipio debe velar por la veracidad de la información que se consigna en el registro y además el departamento debe garantizar que los municipios actualicen esa información dentro de los 3 primeros meses de cada año. ¿Listo? En cuanto a la cobertura del registro, el ministerio y la agencia deben gestionar la articulación de la información de productores agropecuarios desarrollada con recursos públicos y aquella que el sector privado pueda integrar en el caso de que sean programas de extensión financiados por privados o por lo general con entidades de orden internacional. ¿Listo? Entonces, pues el registro además es un registro abierto donde se puede tomar una cantidad de información, no solo para el desarrollo de los planes de extensión agropecuaria, sino para el desarrollo de otros planes que estén por fuera de la prestación del servicio. Bueno, nos hablan a nosotros que por ser un servicio público, entonces obviamente dice la ley que en algún momento debe ser pago. Pero la ley también nos dice que puede ser un servicio que es subsidiado. Y ese subsidio depende de la condición de los beneficiarios, ¿sí? ¿Qué se revisa en ese momento que estipula la ley en el momento de su promulgación? El puntaje y nivel del CISBEN y la condición de beneficiarios de diferentes programas y decretos que son los siguientes. Por ejemplo, condición de beneficiario del Fondo de Tierras en los términos del decreto 902. Si es víctima, en términos de la ley 1448. La condición de mujer rural, en marco de la ley 731. Población objetivo de los planes de acción para la transformación regional, ¿sí? Definido en el decreto ley 893. Población objetivo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo. Bueno, todo esto en términos del decreto ley 896, ¿sí? Y la población objetivo de los planes y programas integrales de desarrollo agropecuario y rural en términos del decreto 2364. ¿Qué quiere decir esto? Que esta población que ha sido definida así tan específico en marco de la ley, ellos tendrán acceso a subsidios, ¿sí? Pero no significa que son los únicos que pueden tener acceso al servicio de extensión. La otra población tendrá que pagar la tarifa de manera gradual, porque vuelvo y les repito, se habla de la gradualidad en marco del desarrollo de la ley. Pero pues dependiendo de estas condiciones es cuando podrán tener derecho a acceso al subsidio y el porcentaje depende pues de la condición en que se encuentren. Si me quedo callada es porque espero que haya comentarios. Profe, buenas noches. Hola, vuelvo acá, te miro. Giovanni, hola. Muy bonito todo, pero como también decía el compañero, si acaso en las sumatas hay 1 o 2 personajes para hacer la asistencia técnica, llamémoslo así. Es toda esa papelería para cumplir el JIT. En el papel todo es muy bonito, pero en la práctica es muy difícil. Sí. Sí, y yo les comentaba ayer que no es que yo sea defensora de la ley, sino que a mí me compete divulgar el marco de la ley para ver en qué estamos y en marco de qué legislación nosotros debemos atender hoy en día a nuestros beneficiarios. ¿Sí? Por eso vuelvo y repito, el mundo ideal es lo que nos muestra el video que habíamos visto de el punto 1, reforma rural integral. Ese es el mundo ideal y uno escucha al Señor
y le atiende todas esas maravillas que propone el punto 1, que además recoge en la mayoría de los casos la ley y tiene implícitas las recomendaciones que nos trae la misión para la transformación del campo colombiano. ¿Sí? Pero pues en marco de la ley nos tendríamos que acoger, y este es el deber ser. Que ocurra o no ocurra, ya es más voluntad política, no solo del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales. Y ayer sí se hizo un diálogo muy fluido acerca de ese tema, ¿no? De la competencia y sobre todo de la coherencia de las decisiones que se toman en marco no solo de la ley de extensión, sino de muchos desarrollos que deben haber de manera local. Sí, profe, pero ayer también se dijo que eso dependía de las alcaldías, si era del mismo partido, si volvía o no, y cada 4 años ocurre lo mismo. Sí. Todo en ceros. Todo en ceros. Político, porque esto me ayuda en la... Lo vamos a poner de director de un mato, de asistente. Hay gente que llega allá y no sabe ni siquiera dónde está parada. Y ahora usted va a salir con todos estos documentos que tienen que llenar, levantar, ubicar en las plataformas. Es complejo, sé que se debe hacer y se tiene que hacer ley, pero en la práctica presenta dificultades como todo en este país. Sí, triste pero cierto. Gracias, Giovanni. Uy, en orden. Que ellos piensen de... Okay, bueno, profe, yo estaba mirando lo que usted nos acaba de mostrar y ahí hay otro, digamos, otro talón de Aquiles, que es que los que estén en el CISBEN, ¿cierto? Van a mirar como el CISBEN. Hasta el año pasado trabajábamos un CISBEN por puntaje. Para este año ya ese puntaje ya lo definen con letras y número. Entonces que la D, la C y bueno, la B. Y en el ejercicio de nosotros los empresariales le miramos, digamos, el CISBEN a nuestros productores y nosotros pudimos ver, o bueno, en mi caso yo pude ver que digamos que con el cambio que se realizó del CISBEN, entonces digamos, el productor aparece como D7, pero la señora aparece como B1. Entonces, y uno dice, bueno, están viviendo en la misma casa, tienen lo mismo, y la diferencia, o sea, ¿qué pasó al momento de hacer los cambios? Entonces yo pienso que también el CISBEN en este momento disparó a unas personas y las subió más categoría y a otras personas las bajó. Entonces yo no sé qué tan confiable sea realmente esa información que está en este momento en el CISBEN. Sí, así es. Gracias, Edwin. Con este tema, con la aprobación de que una persona con ingresos superiores a 250,000 pesos mensuales ya no se considera pobre, eso contribuyó y fue la base que se tomaron para la reestructuración del CISBEN. Imagínate. ¿Qué haces tú con esa plata? Viniendo de ahí, sí. Uno del DANE, si viene del DANE, ya hay que ponerlo en tela de juicio. Desafortunadamente nosotros como institución y como servidores públicos, justamente tenemos que trabajar con base a esos datos que son irreales, irrisorios, que no sirven. Y con eso tratar de articular los proyectos para las comunidades a nivel municipal e inclusive a nivel departamental. Sí, imagínate que, gracias Edwin, que a uno le dicen como extensionista, y vuelvo y les pongo el ejemplo del Casanare cuando empezamos el trabajo allá, que uno debe verificar la información, ¿sí?, del productor, del usuario, debe identificarla con la observación en campo, ¿sí? Pero pues, es una de las primeras condiciones, y preguntarles y darlo como cierto la información que nos da el usuario, ¿sí?
Entonces yo les decía ayer, ¿cuántos palos de mango tiene? Ah, no, yo creo que tengo 20, ¿sí? Porque pues él no lo ha hecho. Pero pues además te dicen que tú debes hacer 4 visitas al día. ¿Qué tanta información puedes recoger? Porque 4 visitas al día te implica máximo es la mirada que tú haces global cuando estás en la puerta del predio, ¿cierto? Porque las distancias son larguísimas. Y en Casanare, que cada finca queda como 1 hora. Imagínate. Imagínate. Entonces, efectivamente, y esa medición que hacen del nivel de pobreza es hasta ofensiva, ¿no? Sí, porque es que ¿qué haces tú con 200.000 pesos mensuales? Ni acá, ni allá, ni en ningún sitio. Escasamente las necesidades básicas y no más. ¿Y qué necesidades básicas? Comprar una barra de jabón, cuántos kilos de arroz. Vamos a llamarle como ser minucioso. Francia o Elvia, ¿cuál de las dos va a hablar? Profe, no sé si Bueno, Francis, sino yo. dale. Sí, se me escucha bien, profe. Sí, señorita. Es que no sé si sea... bueno, perfecto, no. Quiero como una reflexión desde la experiencia y es con el tema de esta 1876 y con todas las leyes que de pronto de alguna manera nos tocan. Yo creo que es porque es falta de documentarnos más y que porque el video de ayer, por ejemplo, para mí me dejó más en evidencia de que hay muchas cosas de esta ley que están ocultas y que no es conveniente pasarlas a la luz pública, ¿cierto? Entonces, en el imaginario colectivo siempre va a haber como un activismo y una razón frente a qué va a pasar con esta ley. Pero les puedo decir, lo mismo se dio por allá en el con 33 de junta de acción, fue un caos. O sea, las leyes son de ensayo-error. En el 2004 fue un caos porque, por ejemplo, la ley traía la elección de las juntas directivas de las acciones comunales por el sistema de listas o de planchas. Y todo el mundo creyó que la más fácil eran las planchas. Y cuando se fueron a mirar las elecciones de las planchas, metieron todos los errores habidos y por haber, la gobernación no les daba auto de reconocimiento, estaban perdiendo proyectos, los que recibían el 3% por de la leche para el manejo de vías que manejan aquí muchas juntas de acción comunal no podían recibir ese dinero, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se fue haciendo la formación y pues yo creería que aún se presentan dificultades, pero no ya tanto. Y mire los años que han pasado de la ley 743, estamos hablando de que ya va a cumplir 20 años. Caso similar pasó con la 1257, que es la de violencias contra la mujer. Esa sí que esa despertó cualquier tipo de reacciones negativas frente a lo que significaban los 6 tipos de violencia contra la mujer. Tocar el sistema judicial, las comisarías de familia, la policía, eso fue un reto. Nadie quería trabajarle a ese tema porque decían que eso era una corriente feminista, porque no sé qué, no sé qué. Fueron muy reacios a eso, la reglamentación fue todo un proceso. Y miren que después de unos añitos, poco a poco, la sociedad ha empezado a entender, las familias, la institucionalidad de la importancia de dignificar a la mujer y de sobre todo minimizar esos tipos de violencia que muchos de ellos son muy subjetivos y que por eso decían, no, es que eso no es violencia. Entonces yo creo que igual va a pasar con la 18. Ahorita está generando reacciones, escepticismo, a mí personalmente también, no estoy hablando por los demás, empieza por mí, pero creo que esto también es del proceso. Yo no sé si a nosotros nos vaya a tocar las mieles de esta 1876 o nos vaya a tocar lo que estamos viviendo ahorita, que es el ensayo-error. Muchas gracias, Elba. Francis, ¿vas a hablar? Profe, no, yo creo que la compañera nos lo dejó muy claro en esa exposición que nos acaba de hacer, profe. Sí, pues hay que empezar, ¿no? Y ver qué pasa. Pero pues lo que pasa,
A ver, ¿qué les digo? Lo que pasa es que en mi posición, en la posición donde estoy yo ahorita aquí sentada, tratando de compartir conocimiento y generar conocimiento con ustedes, a veces me es muy difícil dejar de lado la política, ¿no? Pero básicamente es un sentimiento de frustración lo que denoto y que yo misma siento en este momento, no por ustedes, sino porque sí han habido muchos ensayos, prueba y error, ¿sí? Y somos nosotros, en este momento nos tocó a nosotros, ¿sí? Y tenemos que ser partícipes del ensayo, pues para ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Entonces, sin ir más allá, sin tocar temas políticos, sociales y eso, pues que todos los días escuchamos y vivimos, sobre todo ustedes que lo viven, que están ahorita en territorio. Yo estoy aquí en Bogotá, sentada en mi estudio, pero pues sí es frustrante en muchas ocasiones y si es frustrante para ustedes o para nosotros como técnicos profesionales y extensionistas, imagínense para los productores que sí que lo han vivido ese tipo de ensayos. Complicado, complicado. Chicos, no quiero terminar sin decirles antes que nos falta ver una cosa, pero se los voy a dejar en la plataforma, ¿sí? Que son los avances que hay acerca de la ley 1876, aquí está la presentación, y lo que ha sido la reglamentación de esta ley, que está consignada básicamente en 6 resoluciones y algunos decretos reglamentarios que le dan viabilidad a la ley. Uno principalmente es este que les tenía aquí abierto, que es el tema de el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que ayer lo tratamos así someramente, pero pues que hoy en día a partir de la expedición de esta, acá les tenía, es el decreto 1319 que también lo tienen en el aula, por medio del cual se adiciona el decreto único del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural relacionado con el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, ¿sí? Y nos dice, el decreto nos dice muy explícitamente qué es el fondo, pero lo más importante para nosotros es el tema de recursos, de dónde deben provenir, que yo les decía ayer que en su mayoría debe provenir del Sistema General de Regalías. Listo, entonces yo les invito a que lean esta información que yo les voy a dejar ahí, pero para mí hoy nació una información muy nueva, muy pertinente que les estaba comentando a los compañeros que se conectaron de primeras. Este video todavía no lo tienen cargado en el aula porque yo lo descubrí esta tarde cuando estaba trabajando sobre la temática que íbamos a impartir hoy. Pero este video sale ayer, es presentado de manera masiva, pues, pero pueden ver que solamente estuvieron 371 personas conectadas porque la información no llegó a tiempo. Y nos habla de la plataforma de registro de usuarios para el servicio público de extensión agropecuaria. Yo les estaba haciendo la presentación, pero pues hubo un problema aquí en el conjunto residencial y no pude terminarla, pero les voy a dejar el video porque es lo último que hay en marco del desarrollo de lo que es la implementación de la ley. Se los dejo cargado en el aula y ahorita mismo se los pongo en el chat de WhatsApp para que lo miren porque es la información más actualizada que hay. ¿Listo? Es importante que la miremos. Y antes de cortar, y no va a ser la última vez que nos veamos, ustedes saben que nos vamos a encontrar más adelante, hay una actividad diagnóstico, investigación. Miremos a ver. ¿Cómo desde el hacer profesional podemos aportar en sí? No. Porque las reflexiones... Ese es el video, sí. Listo. No, hay otra tareita que ahorita se las habilito para que la miren. El otro que tú me estás mencionando es un foro que nace a partir de un video que dejamos ahí. Ya les muestro. A ver. Ahora me salí totalmente.
curso 2. Listo. Si tienes un foro abierto, que es el que mencionaste, que es el foro de reflexión, ¿sí? Ya a partir de un videíto que les dejé ahí, que obviamente el foro va a quedar abierto hasta cuando terminemos el diplomado. No es para que se pongan a correr y miren el video, pueden mirarlo ustedes con sus familias. Es un video que refleja la realidad que se vive en el sector rural. Y la idea, yo ya les abrí el foro, es que ustedes hagan comentarios y retroalimenten los comentarios de los compañeros a partir de ese foro. ¿Listo? Pero hay otra actividad que está relacionada con los avances de la ley SNIA. ¿Listo? No es en grupo, es individual. Listo. ¿Cuáles son los avances en materia de reglamentación e implementación de la ley SNIA? Yo les dejo la copialina con la parte inicial de esta presentación, ¿sí? Que es donde están las resoluciones y el decreto reglamentario, más el video que les voy a dejar ahorita en WhatsApp, y vuelvo y lo repito también acá en el aula. Yo había entregado, sino que cuando se conectan, para que lo miren. Es importantísimo. A mí, la verdad que yo estaba sacando la presentación de ahí y me parece importante que lo miren. Lo dejo acá en este chat y lo voy a dejar en el de WhatsApp. Bueno, a ver dónde nos encontramos. Nosotros somos el grupo 2, el grupo más juicioso. Para que lo miren, porque pues... Ay, no. Cena. Entonces ya se los dejo ahí. Y nos vemos la próxima semana. Ustedes saben Profe, que... estaba más arriba de donde estás. Sí, es que miren la cantidad de grupos que tengo aquí abiertos. Más grupos. Profe, busque el mejor y nos encuentra, profe. Yo sé Ahí, que míralo sí. ahí. Ahí está. Listo. ¿Me confirman si les llegó? Mírenlo, es sumamente interesante ver pues los avances. Ok, el mundo ideal, lo que les digo, y no una recomendación, no dejemos de soñar, tratemos de ser partícipes con optimismo, porque nosotros lo que debemos transmitirle a nuestros productores es ese optimismo. Yo sé que de verdad hemos sido sometidos a muchos temas que nos han dejado así como en el limbo, pero recuerden que ellos mucho más, pero ahí debemos estar nosotros para fortalecerles. Les mando un gran abrazo y deseo que tengan un lindo fin de semana y por favor se me cuidan mucho. Profe, una dudita chiquita, es que me quedó un vacío con la tarea, o sea, hay que hacer como... Usted dice que cuáles son los avances en materia de reglamentación, pero hay que hacer un ensayo, que lo que hay que hacer en sí con la tarea, que me quedó como ese vacío. Ah, ok. Simplemente escribes un documento que nos diga a nosotros cuáles han sido los avances a partir de esta reglamentación que yo les muestro acá. Obviamente está el video que les puse ahorita. ¿Listo? Que también les va a ayudar bastante en hacer eso. Es un documento, ¿sí? Pues espero que sea un documento de más de una hojita, pero tampoco espero un documento de 20 hojas. Eso yo creo que lo podemos resumir en unas 3 hojitas sin ningún problema. ¿Listos? Listo, profe, ahora sí ya me quedó claro. Muchas gracias, profe. Bueno, igual cualquier cosa me van preguntando por el chat, por el WhatsApp, pueden guardar también mi número sin ningún problema. Se atienden consultas, se atienden preguntas y se atienden saludos todos los días a cualquier hora. Listo, profe, mil gracias. Francia, a ustedes muchísimas gracias. Vayan a descansar, que tanto lo necesitamos. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. profe. Feliz noche. Feliz fin de semana. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Un abrazo. Profe, todos y todas, un feliz fin de semana, cuidarse mucho. Sí, por favor. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien, descansen. Muchas gracias.